Se viene un narcoenfrentamiento en México tras el derrocamiento, el fallecimiento o abatimiento del Mencho, este narcotraficante muy buscado en ese país norteamericano y que ahora configura un nuevo escenario para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Bueno, lo que ha pasado en las últimas horas es este análisis de qué es lo que va a pasar, es decir, el día después, más allá de los llamamientos de calma, de pronunciamientos oficiales, lo cierto es que se ha revelado en las últimas horas que la pareja sentimental, una de las parejas sentimentales del Mencho, fue pieza clave para poder rastrear el paradero de este narcotraficante que, de acuerdo a información de los Estados Unidos, subieron su recompensa de $10 millones a $15 millones para todo aquel que pudiera dar con su paradero. Ahora abatido, ahora prácticamente desmantelado, descabezado el cártel de Jalisco Nueva Generación. La pregunta es, ¿qué pasará? Vamos a escuchar en estos momentos al general Ricardo Trevilla, que da algunos detalles de este operativo que ha sido calificado por el gobierno de Claudia Sheinbaum como exitoso. Veamos. Bajos de inteligencia militar central se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con el Mencho, esta pareja sentimental, y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que el Mencho permanecía en ese lugar. Él se quedó ahí con un círculo de seguridad. El mismo 21 de febrero se realiza el planeo de la operación. Es doctrinario, es un axioma de las operaciones militares que se realizan, las que realizan las Fuerzas Armadas de todo el mundo, que quien ejecuta la operación es quien la debe de planear. En este caso fue el personal de Fuerzas Especiales y personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, quien planeó la operación. Ese mismo día se organiza una fuerza operativa integrada por 3 componentes: uno terrestre, que estaba integrado con personal de la Fuerza Especial Conjunta, Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, como les mencioné, también una fuerza aeromóvil constituida con 6 helicópteros y personal de Fuerzas Especiales que se dirigiría al área de operaciones para conservar el secreto y con ello obtener la sorpresa, tener la iniciativa y obtener la sorpresa. No llegaron a Jalisco, esta fuerza estuvo a órdenes en situación de alerta en algunos lugares de estados aledaños a Jalisco. Y un tercer componente fueron una fuerza que constituyó el apoyo aéreo con aviones tejanos de la Fuerza Aérea Mexicana. Palabras del secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, dando cuenta de algunas revelaciones y detalles de lo que ha sido este operativo, y no solamente un despliegue militar, sino también con un componente de inteligencia que ha trascendido, que vendría de los Estados Unidos. Importante ello, pero ahora, ¿qué es lo que viene para el Estado mexicano? Es decir, para los estados de este país que se ha visto envuelto en llamas, en caos. Miren ustedes estas imágenes de estos narcobloqueos y cómo muchos comercios se han convertido prácticamente en foco, ¿no? Incendiaron todo lo que encontraron en su paso, sobre todo en Jalisco. Estamos hablando de la parte occidental de México, pero también en el centro. Hay que mencionar que en las últimas horas, desde el Ministerio de Educación de ese país, se canceló las clases y todo se pasó a lo virtual debido a una situación de incertidumbre de lo que podría pasar. Ya Claudia Sheinbaum se ha pronunciado, ha mencionado que todo está en calma, que hay tranquilidad, que de momento todo está controlado, pero lo cierto es que miren estas imágenes que ya estamos compartiendo: gasolineras incendiadas y explosiones, ¿no? Es lo que también describe este narcoenfrentamiento que se está dando
en México. Esta es una gasolinera en Guadalajara, en un ataque con armas largas que sería represalia tras versiones sobre la neutralización de su líder. Estamos hablando de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Estas imágenes pues se dieron a conocer en las últimas horas, ¿no? Este fue, digamos, el accionar de los seguidores o los militantes por parte de alias El Mencho. Ahora, integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los cárteles, por cierto, que ha expandido su poderío no solamente en la venta de narcóticos, ¿no?, sino también de otras economías ilegales. Seguimos con las imágenes más impactantes de lo que ha dejado pues esta situación de caos y de pánico que no solamente se vieron en lugares turísticos, no en las playas como Vallarta, sino también en otros puntos como pues aeropuertos. Pero vamos con esta detonación de un artefacto en una farmacia de Tonalá, en un presunto acto de represalia. Seguimos con las represalias tras reportes sobre la caída de su líder Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, para que ustedes vean la gravedad del asunto. Veamos. Mucha madre. Impresionante estas imágenes y de lo que ha ocurrido en las últimas horas en México. Y ahora un video difundido en las redes sociales que pertenece al archivo, pero que da cuenta del poderío, es decir, de los brazos militares de este cártel Jalisco Nueva Generación, de cómo están equipados. Es decir, estamos hablando, según lo que ha trascendido, de 20,000 a 30,000 hombres. Miren ustedes, no son soldados mexicanos, no forma parte de los militares. Estamos hablando del brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Y se observa hombres con indumentaria táctica, armamento de alto calibre, la mayoría Kalashnikov, que se identifican como parte de la estructura criminal vinculada a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Vamos a ver el video. ¡Pura gente del Mencho! ¡Pura gente del señor 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 Mencho! ¡Puro grupo Elite! ¡Pura gente del señor Mencho! ¡Grupo Elite! ¡Pura gente del señor Mencho! ¡Puro grupo Elite! ¡Puro grupo Elite! ¡Pura gente del señor Mencho! ¡Pura grupo Elite! ¡Puro el señor de los gallos! ¡Arriba, señor Mencho! ¡Arriba, el señor Mencho! ¡Arriba, señor Mencho! ¡Arriba, señor Mencho! ¡Puro grupo Elite! ¡Puro grupo Elite! ¡Pura gente del señor Mencho! ¡Grupo Elite! ¡Grupo Elite! Impresionante lo que acabamos de ver y también las imágenes donde decían arriba señor Mencho, aliados prácticamente el grupo de élite, el brazo armado de este grupo de narcotraficantes. Estamos hablando del cártel Jalisco Nueva Generación
Y recordemos un poco también el pasado de Mencho, porque él fue agricultor. Es decir, él no era parte, no nació de una generación, no vino de una generación de narcotraficantes, sino más bien tuvo un vínculo amoroso, se casó con un familiar de un narcotraficante y comenzó como gatillero, comenzó como el sicario, ¿no? Al de alias Maradona, y luego de eso comenzó a escalar poco a poco, pues, y se ganó un nombre en el mundo de Lampa, como ustedes lo están viendo, ¿no? Incluso con una gran cantidad de personas alrededor, vestidos con esta indumentaria, como si fueran militares. Es realmente impresionante. Ahora, ¿qué ha pasado con la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt? ¿No? Ha asegurado que las autoridades de Estados Unidos se apoyaron, pero con inteligencia, aunque ya hay información que viene de México que incluso quizás pudo haber pues, habido presencia de los Estados Unidos en terreno. Es algo que todavía no se ha corroborado, pero que muchos analistas ya están advirtiendo. Caroline Leavitt aseguró que autoridades de Estados Unidos brindaron apoyo de inteligencia al gobierno de México para que se diera este operativo. Y también hay tweet de Trump, ¿eh? Tenemos el tweet de Trump, de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Ha dicho, bueno, se ha pronunciado a través de las redes sociales y reclamó a México intensificar los esfuerzos contra los cárteles tras la operación contra el Mencho. La pregunta es, ¿qué estrategia pondrá sobre la mesa Claudia Sheinbaum para que esto no pueda desbordarse en una ola de violencia? Porque todavía estamos hablando de las primeras horas tras la caída del Mencho. Y a propósito de ella, se ha pronunciado y ha dicho que todo está en tranquilidad, ¿no? Vamos a escucharla adelante. Y lo más importante en este momento, pues, es garantizar la paz y la seguridad de toda la población, de todo México. Y así se está haciendo. El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay gobierno, hay Fuerzas Armadas, hay gabinete de seguridad y hay mucha coordinación. Entonces pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país. México realmente está en paz. Según el último balance, 25 guardias nacionales y 30 presuntos delincuentes han fallecido producto de este operativo que dio con la caída del Mencho. Pero tenemos más declaraciones de Claudia Sheinbaum. Ella ha mencionado que sí hubo apoyo por parte de los Estados Unidos, pero con inteligencia. Escuchemos. Las operaciones, todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información. Como lo hemos dicho aquí varias veces, el entendimiento con Estados Unidos se basa fundamentalmente en intercambio de inteligencia de información. En este caso, hubo información que prestó el gobierno de los Estados Unidos, incluso ellos sacaron un comunicado, inteligencia, pero toda la operación desde su planeación es responsabilidad, pues, de las fuerzas federales, en este caso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y ahora en Radar 24 estamos con David Saucedo, especialista en temas de crimen organizado desde México. Gracias, David, por atendernos. De este tipo la invitación. David, ¿qué significa la captura del Mencho y luego también sabemos de su fallecimiento? ¿Cómo se va a reorganizar este cártel y qué impacto también tiene para todos los mexicanos? Es posible que se dé una guerra sucesoria al interior del cártel Jalisco Nueva Generación. Se rompió la herencia en México, los cárteles son dinásticos, se heredan de padres a hijos, hermanos, primos. El relevo natural de Nemesio Ceguera, alias el Mencho, líder del cártel Jalisco, habría sido su hijo, el Menchito, que es el sobrenombre que tiene en México, pero hace tiempo fue capturado y extraditado a los Estados Unidos. Su hermano, el hermano del Mencho, que también podría asumir este rol, también está detenido desde hace tiempo y en custodia de las autoridades de México y de los Estados Unidos. Machismo de los cárteles, un integrante importante del cártel Jalisco, la esposa del Mencho, Rosalinda, quizá eventualmente pudiera haber asumido el liderazgo de esta organización, pero tratándose de organizaciones del narcotráfico, en donde el machismo impera y en donde nunca ha habido como tal una mujer al frente de un cártel, veo muy complicado que se dé un relevo en favor
de Rosalinda, esposa del Mencho. Lo más probable es que se dé una guerra entre los distintos liderazgos del cártel Jalisco Nueva Generación para ver quién se queda con la corona del vasto narcoimperio que deja Nemesio Ceguera alias el Mencho. Ahora, David, preguntarte sobre también las declaraciones de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Ella ha mencionado que todo ha vuelto a la calma luego de los narcobloqueos. ¿Es así? ¿Cuál es la sensación realmente que tienen los mexicanos? Bueno, los narcobloqueos en México se realizan para erosionar la imagen del gobierno federal. Lo que hacen los cárteles es generar eventos de alto impacto para reducir la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se genera una afectación al comercio, al transporte. El día de ayer se cerraron restaurantes, tiendas, centros comerciales, con el objeto de inhibir la actividad económica, de que no haya actividad productiva. Entonces los cárteles recurren a estas tácticas de narcoterrorismo para evitar la movilidad, para generar un desgaste económico para la población y que de esta manera la población canalice este enojo y esta frustración hacia el gobierno federal. No es la primera vez, de hecho, en una ocasión previa, cuando se trató de capturar al Mencho, él también ya había incurrido en estos actos de narcoterrorismo, realizando bloqueos y atacando tiendas, incendiando tiendas de comestibles. Esto evidentemente para provocar desabasto en colonias y en barrios de las regiones del vasto narcoimperio del cártel Jalisco. Ahora, David, entremos un poco a cómo ha sido el operativo. Lo que ha trascendido, y de acuerdo también a información oficial, es que fue una de las parejas del Mencho quien habría dado, digamos, el lugar estratégico clave, o en todo caso el rastreo sobre ella, ¿no? Para poder dar con el Mencho. Y también lo que se ha mencionado es que aquí hubo apoyo de inteligencia por parte de los Estados Unidos. Sí, en efecto, todo parece indicar que tal y como ha ocurrido en otros momentos, son las familias y las parejas sentimentales de los narcotraficantes los que aportan elementos para que eventualmente sean capturados. Los narcotraficantes suelen ser personajes que se blindan, que se protegen, que están tratando de evitar ser rastreados, pero no pueden extender este anillo de protección hacia sus familias, hacia sus seres queridos y a sus parejas sentimentales. Entonces, el Mencho, siendo un hombre muy cuidadoso, muy inteligente, no tuvo la audacia, la capacidad para blindar las comunicaciones, evitar el seguimiento de su pareja, de que eventualmente fuera seguida, geolocalizada por el gobierno mexicano. Existe la duda de si el gobierno de los Estados Unidos solo colaboró con información de inteligencia para localizar al Mencho, tal y como dice el comunicado de prensa que se emitió sobre el particular. Existe la duda muy fundada en México de que quizá hubo tropas norteamericanas en tierra apoyando el operativo de detención y la muerte de Nemesio Ceguera alias el Mencho. Si fue así, en breve nos enteraremos en voz del propio Donald Trump. Donald Trump tiene una especie de incontinencia verbal y seguramente en el caso de que haya habido una participación de tropas norteamericanas en el ataque al Mencho, el propio Trump lo dará a conocer en breve. Ahora, David, preguntarte por el momento clave que va a tener que atravesar la seguridad nacional de México, ¿no? De tu país, en cuanto a esta reorganización. Tú ya lo mencionaste, ¿no? Para ver quién podría ser ese líder, quién podría ser aquel sucesor, ¿no? Pero aquí lo que no queda claro, o en todo caso desde la comunidad internacional, es qué va a pasar con todas las economías ilegales, porque no solamente son narcóticos, sino también es una amplitud de economías ilegales, desde tráfico de personas, incluso vinculados a minería, en la información que se maneja. ¿Cómo sería todo ello? Y también preguntarte si se considera a México como un narcoestado. Bueno, desde hace tiempo se debate en México si la penetración del crimen organizado llegó a los niveles que alcanzó en Colombia. Y te diría que en México todavía no es una narcodemocracia, pero para allá va, no falta mucho. En efecto, hay dinero del crimen organizado en las campañas políticas, en campañas de gobernadores, de alcaldes, de diputados. Se ha documentado también la participación de altos integrantes del ejército, generales de alto rango, colaborando con el crimen organizado. Un alto jefe policial en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, me refiero a Genaro García Luna, que era el zar en materia de combate al narcotráfico, fue procesado, detenido y sentenciado en los Estados Unidos por colaborar con el cártel de Sinaloa. El secretario de la Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto, otro expresidente mexicano,
fue detenido en los Estados Unidos bajo cargos de asociación delictuosa y de estar en comunión con los cárteles. Entonces, en efecto, hay una penetración y una descomposición del régimen político en México. Por supuesto que los norteamericanos han tenido que obligar a la presidenta Claudia Sheinbaum a enfrentar a los cárteles porque muchos de los aliados de los cárteles son políticos del partido Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, que es el partido oficial, el partido en el poder, al cual pertenece la presidenta. La presidenta en el pasado no ha querido combatir a sus compañeros, que son muchos narcopolíticos, porque la apoyaron para que llegara a la presidencia. Entonces, coincido con tu apreciación, hay una descomposición de la política en México, es el principal reto que se vive en el país, la narcopolítica y el narcoterrorismo. Interesante lo que comentas, David. Y ya para ir cerrando, luego del Mencho, luego también de esas capturas importantes, quiero entrar un poco al detalle y aprovechar tu presencia sobre este tipo de capturas, ¿no? Este tipo también de situaciones que han puesto fin a estos capos, ¿no? O narcotraficantes que han hecho muchísimo, que han causado muchísimo dolor en México, pero también en los Estados Unidos. ¿Tú cómo consideras ello? ¿Que podría cambiar la relación bilateral entre México y los Estados Unidos? Es decir, el flujo de narcóticos, ¿realmente va a haber un impacto en ese sentido como tal si nos relatamos un poco a las cifras? No. Lamentablemente el combate, la captura de narcotraficantes de alto perfil no trae consigo una reducción en la producción, transporte y venta de drogas. Se capturó al Chapo Guzmán y el cártel de Sinaloa sigue. Se capturó al Mencho y no creo que vaya a haber una reducción de drogas. Se capturó a Pablo, se asesinó, se mató a Pablo Escobar en Colombia, se capturó a los líderes del cártel de Cali. Mientras el consumo de drogas en Estados Unidos, el consumo interno de drogas se mantenga alto, siempre va a haber proveeduría de drogas, ya sea de Colombia, Venezuela, México, China, Perú, siempre va a haber proveeduría de droga si se mantiene el consumo que hay en los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen que combatir el consumo. Tratar de combatir la producción y la oferta no tiene mucho sentido. Tiene que disminuirse el mercado interno de consumo de drogas en los Estados Unidos para que este problema empiece a disminuir. Y en medio también de esta coyuntura en México, vamos a ver a continuación al general Ricardo Trevilla, de la Secretaría Nacional de Defensa de ese país, porque se quebró al reconocer el fallecimiento de estos 25 guardias nacionales tras este operativo que dio con la caída del Mencho. Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida también, y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano. De eso no hay duda. Gracias. Nos encontramos en estos momentos con Joseph Hayes, analista y especialista en conflictos globales y temas de seguridad internacional. Gracias por estar en Radar 24. Gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Y mi primera pregunta es, según su perspectiva, ¿cuál es o formaría parte de estos efectos inmediatos tras la caída del Mencho? No cabe duda que es un golpe bien fuerte para esta organización al eliminar a su jefe más poderoso en México, pero ahora hay que ver y hay que seguir cómo se va a descentralizar esta organización, a dónde va a fracturar y si van a salir organizaciones pequeñas, más pequeñas, que puedan terrorizar a los mexicanos como lo han hecho a través de los años. Esta operación ha mostrado que el famoso logo del presidente mexicano anterior, López Obrador, de que con besos, abrazos y no con balas no se puede resolver a los conflictos con el narcotráfico, algo que la presidenta actual también de México lo ha dicho de una manera indirecta, pero ahora ya vemos que estamos en una posición a que no cabe duda que con la fuerza solamente se puede parar a estos individuos, a estas bandas que controlaban
a la población mexicana. Digo, el único lugar en la República es casi la Ciudad de México y sus alrededores, a donde hay presencia gubernamental. En el estado de Guadalajara, en Michoacán, en otros estados, como que ellos son la última autoridad. Asesinaron a un, como se llama, a un gobernador. El secretario de Seguridad Nacional se salvó por milagro en una batalla que duró casi 2 horas en la Ciudad de México, tratando de matarlo también el Mencho cuando estaba vivo. Así que ya era tiempo a que actúe la autoridad mexicana y implementa su autoridad en todo el territorio mexicano, no solamente en este lugar. Ahora, la presión de Estados Unidos sobre México por el tema del narcotráfico, Joseph, ¿esto responde a un tema de seguridad, digamos, internacional o una doméstica interna, una política interna más de los Estados Unidos? No, no es solamente política interna, es política internacional. Y le voy a decir por qué. Porque México es el país que metía más drogas, casi 70%, que entraba a Estados Unidos, entraba a través de México. Pero ¿de dónde venía? Venía de Venezuela y de Colombia. ¿Quién lo protegía? Los carteles en México, pero en Venezuela estaba protegida por el ejército, el cartel de los soles, que es el ejército venezolano, que ahora está con las alas cortadas. Y además que este vínculo entre México, Venezuela y Colombia por el narcotráfico ya tiene, ¿cómo se llama?, alcance internacional. Estaba involucrada Irán, estaba involucrado Hezbollah en lavar dinero, en traficar con las armas, en traficar con las drogas, en traficar con el oro mexicano y más que todo venezolano. Entonces todo esto es una política a nivel al menos hemisférico de Estados Unidos, que quiere cortarle las alas, decapitar a las organizaciones de narcotráfico, porque se considera, para al menos la actual administración, de que esta droga que inunda al mercado estadounidense está causando muchas muertes, el fentanilo, la cocaína, otras drogas. Entonces, esa decisión fue tomada por esta administración y no está jugando el presidente cuando dice vamos a eliminarlos. Cuando los calificó de organizaciones terroristas, le autorizó legalmente a Estados Unidos de perseguirlos en cualquier lugar del mundo. Pero en respeto a la soberanía mexicana, le dio la oportunidad a la presidenta una y otra vez. Entregó unos cuantos líderes que estaban encarcelados, pero el tema no era estos, el tema era los capos como el que eliminaron ayer y otros también que van a ser seguidos para erradicar, sino decapitar al menos a estas organizaciones para que no le deje que puedan operar, que decapiten sus operaciones y su presencia. El país que tiene doble seguridad, una seguridad privada que está relacionada al narcotráfico y la seguridad gubernamental, no pueden convivir uno con el otro. Entonces, la prioridad es para el gobierno que implemente su póliza y su seguridad y que tenga control absoluto en las armas en el país. Joseph, ahora preguntarle, ¿ahora qué? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es el terreno que se va a tener que abordar, que encarar en México con esta reorganización, este reacomodo quizás de este cartel? ¿Qué es lo que se podría venir? Lo que se puede venir ahora, estamos viendo el terreno, la reacción de los, vamos a llamarlos empleados o simpatizantes de los carteles, esta gente armada que ha cerrado carreteras, atacado a gente, ha hecho todas estas violaciones. Pero ahora todo está en la mano del gobierno. Ayer el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, habló directamente que ya es tiempo, él tiene interés personal con el que eliminaron ayer, pero ahora ellos saben cómo funcionan los carteles de drogas. Se van a descentralizar y el gobierno tiene que perseguirlos porque eliminar al capo no solamente no resuelve el problema. Hay que resolver la jerarquía completa, desmantelarla entera en los estados diferentes, en las zonas diferentes, y ahora tienen que ir detrás de ellos también, porque ya no tienen un liderazgo centralizado que los puede manejar, que tiene todo el efectivo en dinero, en dólares,
para comprar gente, y ahora hay muchas cabezas que van a rodar quizás silenciosamente, pero quiera o no la presidenta de México tiene que actuar, ya no tiene margen de operar allí y lograr que se extiende el tema de la solución, porque es más, viendo la reacción de los mexicanos en las redes sociales, nos damos cuenta de que el agradecimiento ni siquiera es para ella, es para el presidente Trump, y eso indica que los mexicanos están hartos de este gobierno y de la manera de inseguridad que viven. Eso es un gran descontento a nivel popular. Entonces ella tiene que actuar para preservar su prestigio como presidente de la República, y tiene que actuar. Si no persiguen a los vamos a llamarlo mini carteles se está que van a aparecer en muchos lugares y va a haber conflicto entre ellos también, quién va a liderar, pero el gobierno tiene que seguir con su mano dura, tiene el apoyo de Estados Unidos, con información, con donde están, todo lo que quieren. Entonces tienen toda la posibilidad de actuar con firmeza y tener un resultado una vez para siempre, para terminar con esta teoría de que no podemos combatir al narcotráfico. Ahora, Joseph, preguntarle también sobre esta expansión que logró este cártel de Jalisco Nueva Generación, y no me refiero solamente a los narcóticos, sino también a todas las economías ilegales que arrastra el tráfico de personas, también vinculados con minería, situaciones que evidentemente muestra que tiene una presencia en todo México. Preguntarle en ese sentido sobre la estrategia que debería ya darse por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, porque sin lugar a dudas, sin estrategia, esto puede volverse un caos. Mira, el tráfico de droga era el más lucrativo para estas bandas, pero también tenían otras infiltraciones en los puertos de la costa pacífica de México, en los puertos de Veracruz tenían, no sé si la misma organización o otra, pero también ellos confiscaban contenedores de mercancía, la vendían en el mercado negro. Todo eso la autoridad mexicana ya lo sabe. Entonces, si verdaderamente quieren poner orden, tienen que ir detrás de todo. México, quizás, yo he hecho un estudio hace muchos años, pero era dentro de los países más corruptos, pero a un momento dado era corrupción organizada. Quiere decir que los políticos, unos cuantos, protegían a los corruptos hasta cierto punto, pero no se pasaba. Pero ahora se le fue todo de la mano. Entonces tienen que recoger de nuevo todas estas autoridades y eliminar o decapitar a los corruptos, que sea en la aduana, que sea en la policía, que sea en el ejército. El único cuerpo armado en México del gobierno gubernamental que tienen confianza a la gente es el cuerpo de la Marina. El resto está todo infiltrado por los narcos o por otras organizaciones. Así que todo eso tiene que ser un plan a futuro, corto plazo, plazo mediano y largo plazo. Pero si van a ahora descansar, bueno, ya eliminamos al Mencho ya termina, no va a funcionar. Y tampoco Estados Unidos, la meta de Estados Unidos no era solamente este señor, era la organización entera y organizaciones similares. Así que el empuje de Estados Unidos va a seguir, y si en un año lograron llegar acá, todavía le falta 3 años esta administración, puede empujar mucho más adelante. Y hasta aquí llegamos a Radar 24. Ha sido un verdadero placer acompañarlos. Y ya saben, pueden suscribirse en nuestro canal de YouTube En Gestión. También pueden activar la campanita, ponerle like y también dejarnos comentarios. Y a propósito de lo que viene pasando en México, le dejamos una pregunta. ¿Qué pasará en las próximas horas? ¿Realmente se va a poder reacomodar o reorganizarse el cártel Jalisco Nueva Generación tras la caída del Mencho? Hasta luego. Hasta entonces.